Hola a todos, vamos a ver hoy qué está dando el mercado con respecto a una posible victoria de Trump y qué implicaría eso para el mercado de acciones en particular. Tenemos por un lado que después del intento de asesinato de Trump, subió bastante sus chances de que salga electo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo cual da ciertos indicios con respecto hacia dónde se encaminaría la economía y los mercados empiezan a hacer un pricing de esto, a descontar esto. ¿Qué podemos ver en los últimos días, por ejemplo, con respecto a esto? Seguro tendríamos un optimismo por criptomonedas, por ejemplo. De hecho, su fórmula ya acompaña con personalidades que apoyan las criptomonedas en particular. Él mismo se había pronunciado en su momento. O sea que probablemente las criptomonedas tengan un poco más de favor político entre otras cosas. Eso por un lado. Particularmente, bueno, también quieren traer un poco lo que es esta fuga de emprendedores del mundo cripto que tuvieron en Estados Unidos por justamente no tener una regulación o particularmente por tener un rechazo hacia ellas. Ahora podemos ver que la política empieza a asimilar un poco más todo el mundo cripto en particular. ¿Qué otra cosa tenemos? Probablemente una curva de rendimientos que vaya al alza. Esto más que nada se vendría a dar porque tenemos políticas fiscales que aplicarían, va a haber un aumento del gasto y recorte de impuestos, lo cual hace que a corto y mediano plazo eleve la expectativa de inflación y por ende a largo plazo la tasa de interés. Por lo tanto, ahí también tendríamos una modificación. ¿Qué otra cosa podríamos ver con respecto a esto? Seguramente algún optimismo por los sectores del petróleo, gas, acero y carbón. Sabemos que quieren desregular estas áreas y querían hacer políticas que promuevan la producción nacional de estos combustibles y también de los metales industriales, o mejor dicho, la industria pesada en particular. Por eso vemos que podría haber un incentivo para ese sector o por lo menos un optimismo por parte del mercado. ¿Qué otra cosa tenemos también? En el sector financiero tenemos otro optimismo que podría darse más que nada por la desregulación, lo cual lo que haría es básicamente reducir costos y por ende se aumenta la rentabilidad al reducir los costos financieros. Esto también, bueno, la curva de rendimiento por otro lado también beneficia a las instituciones financieras ya que pueden jugar un poco mejor con el arbitraje de tasas, por ejemplo. Después, un sector que ya se descontó bastante bien y muy rápido es el sector de las medianas empresas, pequeñas y medianas. De hecho, lo que sabemos es que poner por así decirlo, menos impuestos o desregulación y apoyo a la manufactura local, las mayores beneficiadas son las pequeñas empresas que no pueden hacer un outsourcing, que no pueden tirar todo a otros países, sino que lo tienen que hacer localmente. Ellas se verían beneficiadas y por eso ya tenemos de hecho una suba importante de lo que es el Russell 2000, por ejemplo, en poco tiempo. Tenemos que en todo lo que va el año, el Russell 2000 que agrupa a las pequeñas empresas o las empresas de pequeña capitalización o mediana, tenemos que subió 12%, pero de ese 12%, 11% subió en estos últimos 3 días, o sea que ya se dan cuenta cómo reacciona rápido el mercado. ¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, pues supuestamente la repatriación de activos, eso también sería porque quieren repatriar la producción, es decir, beneficiar la manufactura doméstica. Después tenemos que energías renovables quizás no sea tan apoyada por un gobierno de Trump, quizás se estén buscando más lo que serían combustibles fósiles. Y después lo que tenemos es tema salud, que podría haber un poco de incertidumbre porque no sabemos cómo iría con el tema Obamacare y demás, lo cual agrega incertidumbre al sector. Pero particularmente el Russell ya se empieza a ver fuerte. Miren los gráficos para mirarlos rápidamente. Vemos cómo el Russell rapidísimo tuvo una suba, un descuento de este tipo de noticias. Miren cómo subió en muy poco tiempo, 12%, 11%. Vemos que estuvo lateralizando todo este periodo. Pero en cuanto se dio esta noticia, se empezó a dar una chance más alta. De hecho, para lo que serían las apuestas, más o menos da un 70% una victoria de Trump. Se toma más que nada apuesta más que encuestas, porque en ese caso la gente analiza más porque pone su dinero en juego. Y ahora están por lo menos en el 70% una victoria de Trump. Y miren cómo reaccionó el mercado y el Russell 2000 en particular, que es que agrupa a las empresas de menor capitalización. Fuertemente tenemos una suba en estos pocos días que básicamente subió todo lo que subió en todo el año. Es decir, en todo el año estuvo bastante quieto. Si vamos al 1 de enero del 2024, estamos hablando de esta zona. Miren cómo estuvo lateralizando alrededor de ese valor con todo este tiempo, pero en los últimos 3 días subió 11-12%, una locura. Eso lo vemos entonces como un primer indicio de cómo puede reaccionar el mercado con respecto a lo que es macro y también en lo que se puede ver en la reacción de las empresas y de las acciones en particular. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que quería hablar de qué podría pasar por una posible victoria de Trump. Ahora, veamos un poquito qué tenemos con respecto a
Recuerden que pueden suscribirse a mi newsletter, que es totalmente gratuito, donde se van a enterar de todo este tipo de cosas, análisis como el que acabo de hacer, también se van a enterar de qué sucedió en el mercado la semana pasada, qué se puede esperar la semana que viene, análisis de activos en general y también análisis de algunas criptos y vemos que podemos hablar de eso. Así que pueden ver, por ejemplo, toda la semana estuvimos publicando y algunas cosas le vimos bastante bien. Por ejemplo, Tesla nos dio 18% en 2 días, eso lo habíamos analizado la semana anterior. También vemos qué tenemos en el calendario económico y qué influencia puede tener esa noticia en el calendario económico y en las acciones en particular. Ponemos, por ejemplo, la semana que viene tenemos las siguientes noticias, tiene una influencia alta, mediana o baja y hacemos una referencia a cada noticia y qué puede ser, por ejemplo, ¿no? El dato de inflación el día miércoles. Si vamos a tener ese dato, sabemos que va a haber una influencia alta en la volatilidad de las acciones, por lo tanto estén atentos, le decimos a qué hora va a ser y también qué influencia tienen y cuál va a ser el dato particularmente. Entonces, tengan en cuenta eso, pueden registrarse de forma completamente gratuita, van acá simplemente, ingresan un correo electrónico y ya pueden acceder completamente gratuita a estos reportes que hago, a estos mails que mando todas las semanas. Generalmente los mando los viernes y van a poder ver los anteriores y van a empezar a recibir los nuevos que mande también. Así que les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan acceder a eso. Si te gustó este video, compartirlo con algún amigo o amiga y nos vemos en el próximo.